caja porque realmente pensar fuera de la caja es bastante fácil. Lo difícil es hacer magia dentro de la caja. Porque al final todos tenemos una caja y de eso no hay duda. Usualmente yo pongo el ejemplo de los grandes deportistas, y en Panamá que les gusta tanto el fútbol, hablemos de Messi o de Ronaldo, de quien vamos a hablar. A ellos le pagan por lo que hacen dentro del rectángulo, no lo que hacen fuera del rectángulo. Hacer cosas fuera del rectángulo es bastante fácil. Entonces la magia está realmente en cómo puedes hacer una diferencia dentro del entorno en el que te mueves. Por ejemplo, nosotros en el banco no podemos hacer nada que esté al margen de la regulación, que esté fuera de los intereses de nuestros clientes o de las expectativas de nuestros accionistas. Entonces siempre tenemos una caja. Exacto. Y ahí es donde tenemos que hacer magia. Entonces, por ahí es por donde nosotros comenzamos siempre retando a las personas a entender su entorno y empezar a transformar su entorno. Wow. ¿Qué opinas tú, Rox? No, a mí desde que yo vi esta ponencia de Rod, en donde compartimos en la UIP, y él salió con este concepto, yo me quedé que, oye, me hizo clic. Claro. Me hizo clic. Porque la verdad a veces también pasa mucho que la gente utiliza este tipo de recursos para tratar de cambiar las cosas, pero realmente no está viendo lo que está haciendo en este momento. Entonces es un poco como que si no sabes trabajar con lo que usualmente tienes que trabajar, entonces ¿cómo piensas dar el paso a otro step? Entonces yo creo que de verdad que me hizo bastante clic, y por eso es que hoy está aquí, no es casualidad. Y también hay algo que es bien impresionante. Usualmente, y recuerdo que así fue que inició su charla, cuando a ti te hablan de bancos, hay un estereotipo de trabajadores de hay banco. un estereotipo de ejecutivo de banco. En eso voy contigo 100%. Y fíjate que Rodrigo rompe absolutamente con ese estereotipo de ejecutivo de banco. Y estamos hablando de que Rod es el vicepresidente ejecutivo de innovación, y comencemos por el lienzo de su piel. Claro. No, y de hecho vengo a la oficina, yo trabajo así. ¡Qué cool! Totalmente. Me encanta. En zapatillas, jeans y t-shirt, y yo creo que mira, hablando de eso un poco, ¿no? Nosotros qué logramos en el banco, porque cuando empezamos a ver la diferencia de vestimenta en las personas y lo que podía ocasionar dentro de la experiencia del mismo colaborador fue interesante, porque la discusión iba en torno a ¿cambiamos el código de vestimenta o no cambiamos el código de vestimenta? Imagínate. Pero al final lo que hicimos fue aún más interesante, Rox. Lo que decidimos fue tener un no código de vestimenta. Qué cool. ¿Qué quiere decir eso? Permitiendo a las personas tener flexibilidad en cuanto a cómo se visten, entendiendo que primero tienen que ser responsables, entender en qué momento, cuándo y dónde y cómo vestirse, y de acuerdo a eso pues utilizar su mejor criterio. Entonces lo que hicimos fue no seguir tratando de encasillar a las personas en cómo vestirse y cómo no, sino darles la flexibilidad para que pudiesen vestirse como consideraban o como consideren en su momento apropiado hacerlo. Y en el momento en que lo hagan de una manera inapropiada, también se les llamará la atención, porque es que sí, trabajamos en una empresa y quien va a visitar a un cliente y siente que el cliente necesita que la persona vaya a formarse, se pone formal. Y cuando a mí me dicen, yo usualmente cuando voy a dar ponencias siempre pregunto, ¿puedo ir como yo o tengo que ir disfrazado? Si me dicen disfrazado, me disfrazo. Y no pero tengo me ningún imagino problema que con eso. algún criterio tiene que ver, porque Por eso, sí, quizás claro. decir, bueno, cuidado con las falditas, cuidado Claro, con los no. escotes, cuidado con los A hombros ver, de fuera, El criterio, porque no me quiero imaginar eso. el criterio está y hay un marco, Hay un marco, de modelos que utilizamos en la oficina de personas que se vestían de diferentes maneras y dijimos, estas son las formas Tomémoslo apropiadas. como ejemplo. Pero ustedes son los dueños de su criterio y de su Me imagino que guardarropa. mucha gente molesta, porque la mayoría dice, mira, prefiero un uniforme, no pensarlo y no gastar No, dinero y hay- comprando Ojo, ropa. hay uniformes. Okay. Hay uniformes. Y usualmente quienes están de cara al público en las diferentes sucursales utilizan uniformes, porque es lo que hay. Pero al final también permitimos esa flexibilidad. Qué bien. Rodrigo, 3 ingredientes que tú sugieras a los emprendedores o a los dueños de small business para que puedan innovar en sus negocios. ¿Cuál crees tú que serían esos 3 ingredientes de tu receta de la innovación? Mira, vamos a verlo en 2 fases. La primera fase es que necesitamos que sean excesivamente curiosos
y que sean muy, muy, muy sensibles al sentido común. Ok. Que, por ejemplo, son dos atributos muy difíciles de encontrar en la calle. Pero usualmente los emprendedores lo tienen y tienen la capacidad de pensar de manera lateral. Pero si vemos esos tres, lo más importante es siempre entender qué quiere el cliente. Es vital. Siempre, a ver, no traten de emprender de acuerdo a ideas, sino de acuerdo a retos. Excelente. ¿Y qué retos quieren solucionar? Porque es que ese es el problema, cuando emprendemos a partir de ideas, nos enamoramos de nuestras ideas, que son nuestras, no necesariamente de la voluntad de lo que requiere el mercado. Y cuando nos enamoramos de ellas, nos cuesta mucho renunciar a ellas. Correcto. Tenemos que saber qué queremos resolver y yo creo que eso es lo más importante. Ven que yo no estoy loca cuando siempre estoy con el tema del buyer persona, quién es tu cliente ideal, qué es lo que tú quieres, qué es lo que él quiere, El por dónde va. mantra O sea, es mi mantra, es mi mantra. Ella sí está Una loca, cosa, pero en ese aspecto no. en ese, Sí. en En ese otros aspecto sí, tiene ese razón. no. Es así. ¿Cómo es se así. rompe- Mi loca favorita. ¿Cómo se rompe esa barrera, Rod? Porque muchas veces, y te lo digo por experiencia propia, yo vengo de trabajar también en empresas en relación de dependencia, por decirlo de alguna manera, y wow, qué difícil es a veces cuando hay una cultura tan cerrada, cuando de pronto las generaciones que están liderando la compañía tienen otra mentalidad, no están de pronto anuentes a todo lo que está pasando. Y el error más grande que muchas veces esas personas que están en los altos mandos no bajan, se quedan allá arriba, no tienen el contacto con el cliente, no saben efectivamente qué es lo que está pasando, sino es solamente el feedback que están recibiendo de las otras áreas que tienen contacto con ellos. ¿Cómo se rompe esa barrera? Mira, yo creo que la barrera está rota. Yo creo que quien no la quiere ver peca de ciego. La barrera está rota, los clientes están ahí, los clientes están exigiendo lo que requieren. Estamos en la época de la inmediatez, donde el cliente quiere que lo conozcas ahora, que resuelva sus problemas ahora, que le contestes ahora. Y quien no tiene la capacidad de hacer eso simplemente va a dejar de existir. Y ahí entramos en un tema evolutivo. Y yo, a diferencia de la mayoría de las personas que hablan de innovación, jamás hablo de tecnología. Y es que para mí la innovación y la evolución no tienen nada que ver con la tecnología. La tecnología es un medio que te lleva a un fin. Y ese ha sido el grave error. Cuando las personas dicen voy a innovar con tal de hacer un app, o de hacer una página web, Clásica. o de hacer algo Sí. que tenga algún tipo de elemento tecnológico, creen que innovaron. Pero Sí. uno realmente innova en la experiencia. Uno no innova tecnológicamente. Quien te permite de alguna manera u otra entregar una buena experiencia es la tecnología. Entonces Exactamente. tenemos que ver la tecnología como un habilitador. Entonces, como te decía Rox, todo comienza saliendo a la calle y conociendo a tu cliente. A ver, es algo que no hemos hecho nunca y que Y por los ende altos mandos no les sabemos gusta, hacer. parece que les da miedo salir a la calle A y ver, escuchar al cliente. Ahí viene un tema interesante. Yo la verdad que tengo ya muchos años en el tema de innovación y de evolución. Y lo primero que nosotros hicimos cuando llegamos a la organización fue quitarle todo el aspecto tecnológico y digital, inclusive de manera semántica, a la vicepresidencia, para que se entendiera que nosotros hacíamos innovación, transformábamos y generábamos experiencia. Pero ahora que hablas un poquito del miedo, nos dimos cuenta también, y esto pensándolo hace poco, que esto realmente no es una transformación, es un proceso evolutivo. La transformación tiene un principio y tiene un fin. Y hoy las cosas se mueven tan rápido que es realmente un proceso evolutivo. Y el miedo no se genera de manera casual. El miedo tiene que ver con la estructura mental o la estructura de comportamiento como nosotros hemos crecido como seres humanos. En 1830 lo decía Charles Darwin, muy claro, no es la especie más fuerte, sino ni la más inteligente, sino la que más rápido se adapte al cambio. Se adapta al cambio. Y nosotros, biológicamente, somos criaturas fabulosas en un proceso evolutivo, pero mentalmente estamos realmente truncados. Cuando el ser humano se encuentra en un estado de supervivencia, logra sobrevivir siempre. Su cuerpo se adapta, su manera se adaptan y todo al entorno en el que está viendo, pero en la manera en como nosotros pensamos no nos logramos adaptar. Y te pongo el ejemplo,
y esto es muy básico y muy sencillo. Desde que tú naces, lo primero que te dicen es, tener miedo es de débiles. Sí, eso Y es lo cierto. segundo que te dicen es, todo lo tienes que saber. Y contestar no sé no es opción. En un proceso de evolución, lo único que sabes es que no sabes No qué va a sabes, pasar. Exactamente. Y eso genera una gran ansiedad, y para que un gran ejecutivo te diga, no sé, tengo miedo, pero vamos, lleva un proceso de adaptación grave. Sí. Entonces, ¿qué haces cuando te presentas en una situación donde no sabes qué va a pasar, no la conoces y por ende te genera miedo y te han enseñado desde pequeño que tener miedo es malo? Lo que haces es que rechazas el cambio. Es Entonces así. ahí es donde Sí. está el miedo, es un tema de desconocimiento Y es lo más puro y usual. duro. Tú hablas en una compañía, en cualquier momento, que vas a poner un cambio, vamos a hacer un cambio de organigrama, vamos a tener un cambio de tal gerencia, y todo el mundo Sí, la automáticamente tensión. entra en pánico, todo el Entra mundo en ya pánico. La está. tensión se pone de Y además manifiesto. la gente se pone predispuesta. Sí, pues, así es. Sí, porque es que la palabra cambio te lleva a pensar en lo desconocido. Y es justamente el temor a lo desconocido lo que nos hace ponernos en un estado de alerta y no asimilar el cambio como parte de la vida. Algo que ha dicho Rodrigo que de verdad me ha conectado muchísimo es la importancia de poder nosotros como seres humanos adaptarnos al cambio. Si hay algo permanente en esta vida, señores, es el cambio. Así es. El Pero la cambio es mayoría lo de las único empresas permanente en grandes la cuando vida. dicen que van a cambio porque van a votar un poco de gente. Sí. Es que esa es la Es que eso es lo que reacción natural. pasa. Como empleado. Esa es la reacción Te van a natural. votar. Exacto, porque asociamos el cambio con lo negativo. Por lo negativo. ¿Y por qué lo asociamos a lo negativo? Porque es lo desconocido Así para es. nosotros. Lo que no conocemos nos genera Me causa miedo, Y claro. el miedo es un sentimiento que se ha percibido El miedo como nos negativo. nos paraliza. Exactamente. Totalmente. No se ha percibido como negativo, pero es el miedo una lo que etiqueta. realmente Lo que nos te hace a mueve. nosotros Exacto. entrar en un modo de supervivencia. El ser humano ha evolucionado Exacto. por miedo, por situaciones difíciles, no por lo fácil. El problema es que hemos entrado en un estado de comodidad y de status quo que realmente no nos permite crecer y evolucionar. A ver, la banca no ha cambiado desde el año 1300 cuando nació. Wow. Y la gente no entiende eso. Por ejemplo, decimos, a ver, pero tiene lógica, las mujeres pagan mejor, las mujeres son más organizadas, las mujeres son más responsables, pero las mujeres no consumen productos financieros. ¿Por qué? Porque los productos financieros cuando se hicieron para el hombre. Imagínate. Y están hechos para abrazar la toma de decisión del hombre. El hombre toma decisión diferente a la Porque mujer. ven al hombre como único proveedor. Y no solo, es que en ese momento lo En ese era. momento, En ese En momento ese lo era. momento. Lo que pasa es que yo, para poder venderle un préstamo, y no estoy hablando del producto, para yo poderle vender un préstamo personal, una tarjeta de crédito a una mujer, tengo que utilizar un proceso diferente que a un hombre, porque tomamos decisiones de manera Me diferente. encanta, Pero me las mujeres son de encanta. Venus y los hombres somos de Mira. Marte. Total, no, pero es que totalmente. Pero es que Empezando por ahí. Apelan a valores totalmente diferentes. Y Exacto. esas son las cosas que no logramos entender. Y eso va mucho, Rod, con la última campaña que ustedes lanzaron Sí. de igualdad. Una campaña que además en lo personal me gustó por la simplicidad del Sí. mensaje. Una comunicación clara y un mensaje contundente. Por favor, yo quiero que nos regales a toda la audiencia y a Natalie, Naudi y a mí cómo fue todo ese proceso en los minutos que nos quedan, de cómo conceptualizaron eso, cómo llegaron allí, de dónde nace este tema, cómo lo ejecutan y los resultados tan valiosos que han Ya, tenido. los resultados, vamos a empezar por los resultados, fueron fantásticos. La verdad que tuvo una viralidad importante y además ayudó a mucha gente a expresar temores que en algún momento tenían ocultos. Nace de lo más profundo de los valores del banco, específicamente de Carlos Alberto y mi persona. Estuvimos conversando y dijimos, ¿por qué realmente no mostrar esos valores al público y por qué no realmente atrevernos? Fue una campaña que se firmó en octubre del año pasado y nos tomó un buen rato sacarla, porque además teníamos que generar un marco empático importante dentro y fuera del banco para poder tener el alcance que queríamos nosotros. Y una de las grandes cosas cuando estuve en la gira de medios que yo decía es que nosotros no buscamos que todo el mundo sea igual.
Exacto. Nosotros lo que buscamos, porque sí hubo campañas de hate y hubo todo eso, muy pocas, pero hubo. Nosotros lo que buscábamos era igualdad de condiciones para poder pensar diferente. Y eso es lo que le contestamos a las personas. Pues decía, no, pero es que ahora tú quieres que todo el mundo... Le digo, no. Lo que quiero es que todo el mundo pueda pensar diferente. Y que así como tú apoyas una condición, yo pueda apoyar otra y nos encontremos en un terreno igual para ambos. Porque lo que buscamos es la diversidad. Eso me parece súper importante y muy atinado en estos tiempos. La diversidad es bien importante. Tenemos que entender que todos somos diferentes y que cada uno de nosotros es necesario. Porque la persona que esté frente a mí sea distinta a mí, no significa que es más o menos, que me va a aportar más o va a aportar menos a la sociedad, al ecosistema emprendedor, al ecosistema económico. Tenemos que entender que somos necesarios y por eso la importancia de inclusión, la importancia de la diversificación en las empresas. Entonces ahí fue lo lindo, que a ver, por cada campaña de hate que había o de odio que había una campaña de paz, una campaña de armonía, una campaña de inclusión, lo cual no creó la necesidad del banco de contestar nada. Por eso, generada por sus propios seguidores. Solitos se generó todo un debate interesantísimo alrededor de esta campaña y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de traer una organización que nos permita realmente expresarnos abiertamente y eso se encuentra y se ve muy poco. Y es que eso es algo que nosotros siempre recalcamos, que es el tema de cómo tú transmites los valores de la marca a través de los diferentes medios. Así es. Y esta fue una forma muy atinada. Ustedes son un banco para todo tipo de personas y no es que escogemos a uno por estas características o por la otra, somos el banco de todos. Entonces yo creo que eso es un mensaje súper poderoso. Otra pregunta final, porque hay que aprovechar cuando uno tiene invitados no queremos de esta talla. No, yo regreso. Claro, eres invitado permanente de Business Time bueno, y te comprometo formalmente ante toda nuestra audiencia. Ella es experta en esto, sí, en comprometerte así en medio de todo el mundo. No, pero está bien. Tú lo sabes, baby, que yo comprometo en público para que el compromiso sea mayor. Y así, a nosotros nos encanta compartir y la verdad que tenemos un montón de historias de compartir que yo creo que pueden generar muchísimo valor. Es que el tiempo se nos va muy rápido, ¿no? Aprendizaje. Se nos va que la gente entienda que se puede. Yo quiero antes de que se nos acabe, por favor, ¿cómo es y ya que hablábamos de la adversión que a veces tenemos a los cambios, cómo montar en este tren de innovación a tu team, a tu gente? Porque además lo mencionaste, que la campaña ustedes tuvieron que hacer un trabajo empático de cara al público interno, a sus colaboradores internos. A tu cliente interno. ¿Cómo se maneja eso? Porque sabemos que es una parte cumbre. Es como todo. Nosotros cuando empezamos en la organización a trabajar el tema de innovación, intentamos comenzar con la innovación de manera equivocada. Uno comienza con la transformación cultural, que para nosotros termina siendo lo más importante, y es entender que vamos a tener todo tipo de stakeholders dentro de la organización. Están los detractores, están los neutros, están las personas que son los que adoptan temprano, los followers, y que todo eso está bien. Y después de que todo está bien, entender que empáticamente uno llega a las personas de diferentes maneras y tenerlo claro también. Entonces, una vez nosotros tenemos eso, comenzamos un proceso de transformación cultural donde logramos primero que nos crean. Bueno, primero que nos escuchen, después de que nos crean y después de que lo vivan. Y durante todo ese proceso pues hay una diversidad de actividades que vamos llevando a cabo. Y hablan quienes no nos quieren escuchar, quienes no nos crean o quienes prefieran no vivirlo, y también entender que eso está bien. Bueno, porque esos son los críticos que nos aterrizan, pues nosotros solemos volar muy alto y siempre necesitamos a alguien que nos baje un poquito a tierra y lograr ese equilibrio. Y es un termómetro inicial, yo creo que funciona de cara a lo que te puedes conseguir afuera. Y esto me parece súper valioso y creo que es una manera extraordinaria de cerrar, porque siempre también le hacemos mucho énfasis a los emprendedores y también a las compañías que todo este trabajo de entender al cliente no es una cosa
de un día para otro. Sí, Es eso un es muy tema importante. de todos los días. De Y constancia. y el escuchar y el entender que para un mismo producto o servicio tenemos diferentes públicos y que sí, toca trabajar el doble y el cuádruple porque hay que hablarle a cada uno en su idioma. Y es cuando hablamos de estas brechas donde a veces nos definían y por lo menos Nati y yo podemos estar en la misma brecha pero respondemos de manera diferente completamente. al Eso es estímulo de un superimportante. mismo producto o servicio. Son arquetipos totalmente diferentes con comportamientos totalmente diferentes. Magnífico. Las iteraciones son importantes, no dejen de iterar nunca. La perfección es peligrosísima Ajá. y sobrepensar las cosas también. Y ¿Qué? para el emprendedor eso es importante que lo tengan. Qué Por rico aquí de por el verdad tenerte. Cicachat le están preguntando A ver. una pregunta Ajá. que tiene que ver con el primer tema, pero Ajá. me parece importante. Bienvenida. Las campañas en redes sociales, las campañas políticas, me imagino, es mucho mejor verlas en las redes sociales que ver a la calle llena de pancartas por todas partes. Bueno, son diferentes formas de comunicar. Eso, pienso así yo. es. También nos ponen Son- en el Cicachat, el 65930462. Estoy súper pegado del programa, súper nutritivo, qué buenas son. Qué Por acá te rico. dice el 0136. 2 horas, por favor, eso queda corto. Sí, 2 horas, ¿te qué imaginas? lindo, qué lindo, de verdad. Qué rico poder conectarnos con tanta gente que se disfruta con nosotros esta hora de ventana mágica para crear negocios exitosos. Y vamos a tener mucho más de Rodrigo, se los prometo, porque además Seguro estoy que sí. comprometido públicamente Total. a tenerlo una vez Podemos más. hablar de data y con nosotros. analítica, Claro que después de sí. metodología. Es súper importante. Hay tela que cortar. Hay tema. Qué gustazo poder tenerte aquí y compartir con todo nuestro público este tema tan importante como es la innovación, cómo aplicarla a los negocios de toda escala, de emprendedores hasta small business. También dice por acá, ¿es posible escuchar el programa en diferido? Sí, lo pueden buscar en YouTube, buscan en el buscador de YouTube Sica Radio, van a ver todos los programas y van a ver Business Time con la fecha de hoy, es el 4 de septiembre, y ahí pueden ver todo el programa, pueden ver a nuestros protagonistas y al invitado. Magnífico, así que Súper. pueden los que lo vieron volverlo a ver y los que no, Porque se entonces le fue verlo por algo, primera porque vez se le fue y algo. ahí repasan, porque además te comento que nuestra audiencia toma notas, saca sus Repasa. mensajitos, o sea, es una maravilla. Nos manda Muy los bien. cactus. Gracias a todos los chats paralelos Sí, que hay varios. estuvieron aquí, saludos a todos, la verdad el tema estaba tan interesante que no tuvimos mucha oportunidad de verlos y de leerlos, pero bueno, saben que los queremos, gracias por estar ahí también, el YouTube de Zika, el live de Zika y por todos los flancos en los que estamos. Exactamente. También Rod, vamos a ¿qué saludar destino a todos tenés? los A que ver. nos escucharon en Panamá, Venezuela, Estados Unidos, España, Chile, Perú, Colombia, El Salvador, Ecuador, México, Hong Kong. Saludos Hong Kong que están desayunando. Wow. Canadá, Australia. Sabroso, Yay, dim sum allá en Hong Kong, my ¿verdad? people. Ajá, la gente de Canadá, Australia y Argentina. Sí, no se olviden que el Opa, próximo programa excelente. no voy a estar en la cabina físicamente porque ustedes saben que mi alma le pertenece a este espacio, así que yo estaré en este espacio. Mi alma estará aquí, pero mi Estaré aquí. cuerpo estará físicamente en Canadá, así que Ay, Yo estaré aquí. Qué delicia. el Alón próximo Pechugón. programa va a ser una transmisión en paralelo en Canadá y Panamá. Y seguramente que vamos a tener otro invitado secreto, así, porque a nosotros nos gusta ese misterio de Para que decirle ustedes vengan. quién es y lo nuestro vean. hombre de la noche o si tenemos Ladies Night. Pero eso lo van a saber durante la semana, no, lo van a saber El día del programa. Tienen que conectarse durante la semana, ya saben que tenemos una cita todos los lunes O sea, en nuestro Lady lunes Night, yo me marquetero. ponía. Es correcto, Eli. Si tú estás aquí, sea lo que sea, te tienes que quedar aquí en Sí, ese es el Audisor. problema. Exacto. Estás Si tenemos a sometido. nuestro hombre de la noche, te toca También te vacilar. toca Me aquí. toca, me toca compartir. Te toca Exacto. compartir si tenemos a nuestro hombre de la noche como hoy que fue Rod o si tenemos Ladies Night. Bueno, no, entre Rod y yo no tenemos problemas porque entre calvo no nos pisamos la Eso Así es. Por favor, no dejen Claro. de seguirnos en nuestras redes sociales, @hola_emprendedor, @chacón_roxana. Por supuesto, sigan las redes sociales de la emisora que es @Sica Radio. El próximo programa vamos a tener un super show. Manténganse en contacto con nosotros y no El dejen de close-up. seguirnos. No Y el dejen, close-up, no el de- close-up. no dejen de estar en conexión con nosotros porque recuerden que estamos solamente que a la distancia de un clic. Y nosotros respondemos y no nos manejan las Exactamente. redes. Somos nosotras mismas las que respondemos. Roxana, por favor, El close-up déjame de la semana. receta de esta semana. Si van a innovar, piensen primero en su cliente.
Piensen en la innovación que van a aplicar de cara al mismo. Tienen que ser estratégicos en las decisiones y sobre todo, muy importante, involucren a su gente cuando van a dar este paso tan trascendental, porque eso va a hacer que Sí. se conecten con lo que ustedes quieren lanzar. Y agrego algo más a esa receta. Hay 3 patas de nuestra mesa, como le digo yo. 3 puntos que siento que son súper importantes que consideremos en los emprendimientos y en los negocios en general. Los procesos, los estándares son muy importantes para que la hamburguesa que nos comemos en Aruba sepa igual a la que nos comemos en Toronto. Y eso es un estándar. Vamos a estar hablando de eso en los próximos programas. Así que ojo con los procesos, trabajemos en los estándares. Si no tenemos gente capacitada y formada en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos, no tenemos nada. La gente es nuestro mayor recurso. Así que vamos a enfocarnos en eso. Y por supuesto, nuestro protagonista es el cliente. Y ahora es el momento de brindar experiencia. El producto, el servicio ya no está en el primer lugar. En el primer lugar, el protagonista. El Es- spotlight es el cliente. Así que tenemos que generar experiencias para los clientes. Tus palabras, Rod, te quedan 2 minutos. No, yo muy agradecido y de verdad. Y comprometido, y Rod. comprometido, y para los emprendedores de verdad, iteren mucho, salgan, pregunten, generen su marco empático, generen sus encuestas, vayan, regresen, ideen, conceptualicen, prototipen, dicen. Prueben Spanglish. y regresen. No, sí, es que prototipear. Así como digo yo, esquipear. Esquipear. Pero definitivamente la diferencia está en la generación de experiencias. Sin duda. Aquella persona que genera experiencias o aquella empresa que genera experiencias es quien nosotros como clientes vamos a elegir. ¿Cómo te sentiste con esta experiencia de ser el hombre de la noche? No, es que yo regreso. Claro. Y que le gustó. La le buena- gustó. la La buena cosa le experiencia- gustó. Las buenas experiencias se repiten. Ya somos tu love mark. ¿Ves? Ahí está. Ya somos el love mark Nos de hemos Rod. convertido en Love Mark para Así nuestro es, super. ¿ves? ¿Qué nivel? No cualquiera. Gracias a todos una vez más por habernos acompañado. Ya saben, tenemos una cita el próximo miércoles a las 8 de la noche de Panamá con una transmisión inédita. Canadá y Panamá en simultáneo a través de Zika Radio, tu emisora online que llega a todos lados. Seguiremos ayudando a las empresas a que sean exitosas y vayan al otro nivel. Y se convierte en un Love Mark gracias a nuestro superproductor Naudi, que sin él esto no es posible, porque él es el que nos guía, nos regaña. Hoy no marca hizo la tanta pauta, seña. Hoy no nos hizo hace tanta la tanta seña. seña, no. Hoy nos portamos bien. Nos hace la seña, Algo más señas nos que montan un en mudo cuadre. atropellado. Gracias a ese superproductor estrella, porque nadie más puede tenerlo, lo tenemos nosotros en nuestro Naudi. Un beso. Besos ¡Mua! a todos. Gracias Chao. por estar Nos con nosotros. fuimos. Bye bye. Gracias, Rod, por haber estado con nosotros. Ok, Feliz chicos. noche. Esto fue Business Time. Bueno, ahora nos despedimos en todos los remotos. Bueno, mis amores. Besos. Los queremos. Seguimos aquí Rod, en el live Nati. Santo Se está arreglando. Se está arreglando el cabello. Naudi. Naudi está ahí. Chao. Despídense Seguimos todos. aquí Nati, en vivo. despídete. Chao. Nos quedamos Rod. con nuestro hombre. Vamos. Besitos. Bueno, si nos están viendo por aquí, gracias por haberse conectado.